Hace 15 días yo inicié un estudio en el Evangelio de Juan y quiero desarrollarlo a lo largo de los miércoles. El Evangelio de Juan es un evangelio con un mensaje poderoso, es un evangelio espectacular, es un evangelio tan maravilloso que cuando vamos adentrándonos en estas realidades del Evangelio de Juan, vamos a disfrutar, vamos también a experimentar y a conocer algunas cosas importantes, sumamente importantes, que conciernen a nuestra realidad de vida en Cristo. Por lo tanto, mis amados, como dije alguna vez, es importante que no leamos la Biblia por versículos. Digamos, en el Evangelio de Juan no podemos estar leyéndolo por versículos aislados. El Evangelio de Juan, al igual que los otros libros de la Biblia, que las cartas apostólicas, no están divididas en su sentido original por versículos o por capítulos. Por ejemplo, el Evangelio de Juan es un solo compendio, donde Juan en el capítulo 20, verso 31, él nos dice la razón por la cual se escribe ese evangelio o ese libro. Es claro porque tenemos que partir de allí, de la razón por la cual él escribe ese evangelio. Y dice que estas cosas se escribieron para que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y que creyendo en él, para que creyendo en él, tengamos vida en su nombre. Note el propósito del Evangelio de Juan, es que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo en él tengamos vida en su nombre. Eso usted lo sabe porque ya lo dijimos en la introducción hace algunos días. Pero también dijimos que una de las palabras sobresalientes del Evangelio de Juan es la palabra vida. La palabra vida es tan sobresaliente que de hecho capítulo 1, verso 4 dice que en él, o sea, en el verbo, en la palabra, en Cristo, estaba la vida. Pero esa vida era particular, porque esa vida era la luz de los hombres. Ahí establece la vida de Dios que estaba en Cristo, la establece como la luz de los hombres. Pero cuando usted entiende esa expresión luz de los hombres, lo que está hablando es el entendimiento de Dios, o sea, la iluminación de Dios en el hombre acerca de Jesucristo. Por lo tanto, se hace clave que entendamos que cuando Juan escribe este evangelio, lo que está diciendo es, si ustedes tienen esa vida que es Cristo mismo, ustedes tendrán la luz. Y en otras palabras, las tinieblas, que habla de la oscuridad mental, de la ignorancia, no tendrán poder sobre ustedes, sino que una vez la vida del Hijo, la cual ustedes conocerán al escudriñar, al leer, y también por la iluminación del Espíritu, por esa revelación de Cristo, esa vida del Hijo les hará ser luz. Note, les hará ser luz. Por eso es que en uno de sus capítulos, Juan dice que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, pero luego dice, ustedes también son la luz del mundo. Pero hoy quiero hablar un poco en el capítulo 2 de este evangelio, el versículo 12. Y vamos a hablar acerca del verdadero templo. El verdadero templo. Capítulo 2 de Juan, versículo 12. Voy a leer para ustedes, dice el texto. Juan, capítulo 2, versículo 12. El texto dice, después de esto descendieron a Capernaum él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Note lo que dice el 16. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? En otras palabras, están reclamando, ¿cuál es la autoridad que tú tienes
para hacer lo que estás haciendo, para sacarnos del templo de esa manera. A ver, muéstranos algo. Entonces dice el 19, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. En otras palabras, no estás mal, ¿verdad? Le están diciendo. Mas él, Juan aclara, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Dejemos hasta ahí por ahora. Vale, mis amados, entonces el verdadero templo es la temática que hoy nosotros estamos compartiendo. El verdadero templo. Realmente, amados, en la mayoría de Biblias físicas, en algunas electrónicas, dice el título de la lectura, Jesús purifica el templo. Pero bien, vale la pena o vale más bien el momento para recordar un poco lo que vimos en la clase anterior, en la introducción del Evangelio de Juan. Usted sabe que el capítulo 1 de Juan marca una diferencia absoluta con respecto a los otros evangelios. Los otros 3 evangelios, a los cuales llaman los estudiosos los evangelios sinópticos, porque son iguales, parecidos, no inician en su capítulo inicial de la manera como inicia Juan. Los anteriores evangelios inician con alguna genealogía acerca de Jesucristo. El evangelio de Juan no inicia con la genealogía física de Jesús. Él inicia con la esencia y la realidad del Cristo eterno. Note que está enmarcando desde que comienza lo siguiente. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Allí nos está hablando automáticamente de la eternidad de Cristo, de lo que es Cristo, que es eterno, pero que también es Dios. En otras palabras, este evangelio de Juan está iniciando con la esencia divina y eterna de Cristo, pero también está terminando con que al nosotros conocer, recibir esta vida de Dios, entonces disfrutaremos de esa realidad permanente. Por lo tanto, el evangelio de Juan básicamente se dedica a mostrar a Jesús como el Hijo de Dios. Esto es muy importante, como el Hijo de Dios que trajo vida al hombre, pero trajo vida al hombre a través de ¿qué? A través de la gracia y la verdad. En el capítulo 1 hace un paralelo y dice, la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Note que es importante ver que lo que está diciendo el escritor, el evangelista Juan, es, ustedes están acostumbrados a ver que la ley Moisés la dio, pero yo quiero hoy escribirles a ustedes, hablarles de alguien por medio de quien ya no vino la ley, sino que viene la gracia y la verdad. Por lo tanto, el evangelio de Juan es un evangelio de esas cosas, podríamos decir, exquisitas que usted quisiera comer, disfrutar de manera lenta para que nunca se le termine, como cuando a una comida a usted le gusta mucho, cuando usted se puede adentrar en el estudio de este evangelio, al igual que la escritura en general, pero en este caso nos centramos en Juan, es como usted comerse un postre delicioso, mis amados. Note cómo Juan nos muestra en su capítulo 1 toda esa realidad de Cristo. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Todo lo que ha sido hecho fue hecho y sin él nada de lo que está hecho hubiese sido hecho. Luego habla de un individuo que aparece. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para dar testimonio de la luz. Dice, no era él la luz, sino que para que los que escucharan la voz de Juan creyeran en el que venía detrás de Juan. Luego más adelante habla de otras cosas interesantes, como por ejemplo, que él vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron, pero todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y así para avanzar rápidamente en el capítulo 2, el versículo 1 hasta el versículo 11 nos muestra la primera gran señal que Jesús hizo. Sabemos que es una señal porque el mismo texto dice en el versículo 11, capítulo 2, verso 11, dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y sus discípulos creyeron en él. Y ustedes ya saben qué consistió esa gran señal
o este prototipo de señales, esta base de las señales que ocurrirían a partir de ahí. Esa señal, ya dijimos, que en esa señal de convertir el agua en vino en las bodas de Caná, estaba el Señor sustituyendo el antiguo pacto por el nuevo pacto. Lo que está haciendo es corroborando lo que dice atrasito, que la ley vino por Moisés, pero que la verdad y la gracia vinieron por Cristo Jesús. En otras palabras, podríamos decir que el antiguo pacto está centrado en Moisés, pero que el nuevo pacto es Cristo y su gracia y su verdad, él mismo revelado al hombre. Por lo tanto, el capítulo 2, verso 1 en adelante, muestra las bodas de Caná, cómo el Señor sustituye, por ejemplo, las tinajas que hablan de la purificación de los judíos, las está sustituyendo, las usa ahora para echar un agua que se convertiría en vino. En otras palabras, algo que ya estaba sin vida, carente de vida, Dios lo estaba usando en Cristo para traer la realidad de la vida. Lo que está diciendo es, esta realidad del pacto que ustedes han conocido ya llegó a su punto límite, porque aquí está el verdadero pacto de Dios, aquí está el verdadero vino de Dios. Él se presenta como el vino nuevo que necesita el hombre ahora ya cambiar de ser un hombre viviendo por rituales y ceremonias y disfrutando de un vino nuevo, que es la realidad del Cristo eterno en nosotros. Por lo tanto, ya al terminar esa señal en el versículo 11, en el 12, iniciamos con otra muy importante. Dice que Jesús fue a Capernaum, estuvo unos días en Capernaum, estuvo con sus discípulos, con sus familiares, con su mamá y él también, pero que después subió a Jerusalén porque era una fiesta. Y el punto central es cómo Jesús llega a Jerusalén y cómo Jesús entra en el templo. Y lo primero que observa es la condición del templo. La condición del templo, no porque el templo en sí, en su estructura o físicamente hablando, estuviese mal, sino porque los judíos habían cambiado el propósito del templo. Dentro del templo habían establecido diversos lugares para convertirlo, por así decirlo, en un lugar donde se negociaba. Se sabía que a esa fiesta venía gente de todos los lugares y algunos no alcanzaban a traer sus animales para sacrificios. Los más pobres traían palomas, no alcanzaban a traer. Otros traían otro tipo de monedas que eran de otros lugares, pero las cambiaban ahí. En cada lugar del templo habían colocado sus mesas para negociar. Él entra al templo y dice claramente que él toma una cuerda y hace un azote de cuerdas. Y entonces saca a todos esos mercaderes, a todos los que vendían allí, cambiaban monedas. Dice el texto claramente que los cambistas de monedas estaban allí sentados, instalados en el templo. En otras palabras, la parte como comercial monetaria se había trasladado al templo. Ahora, esto tiene un punto muy bueno que lo entendamos. Ese templo lo habían convertido en un lugar de negocio. ¿Por qué? Porque la gente necesitaba venir de otros lugares, de cualquier lugar de la ciudad de Jerusalén y de Israel, a ofrecer sacrificios en la fiesta, pero allí podían comprar los sacrificios. Lo que indica la historia es que los líderes religiosos habían convertido eso en un negocio e inflaban el valor de los animales para explotar a la gente que venía a ofrecer sacrificios a Dios. Note, estaban usando la fe de la gente para ellos enriquecerse. Esto lo dice la historia. Esto es un tema muy interesante, mis amados. Pero vemos cómo Jesús azota a todos. Y note que él solo les habla directamente a los que vendían palomas. En el verso 15 dice: a los que vendían palomas les dijo: salgan de aquí, porque ustedes lo que están haciendo es convertir mi casa en un mercado. Note, los que vendían palomas era un grupo que vendían lo más básico de un sacrificio, eran las palomas, las tórtolas, palomas. Las palomas eran para las personas que no tenían muchos recursos, que eran muy pobres en la ciudad en Israel, era como un sacrificio de reconciliación las palomas. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo a la gente que vendía palomas: ustedes que saben que estas palomas son para la gente más pobres y que con ellos, por la ley de Moisés, por esas palomitas tienen una reconciliación con Dios, un acercamiento a Dios. Ustedes están vendiendo la reconciliación. Ustedes están vendiendo esto, y saca a todas esas personas de allí. La pregunta que hay que hacerle al texto es la siguiente: ¿qué es lo que Jesús está haciendo o qué es lo que Jesús está queriendo mostrar? Porque recuerde, no pierda de vista que todas las cosas que Jesús hizo en el Evangelio de Juan tienen un propósito, una finalidad, y era mostrarse como la realidad, como la sustancia de lo que las cosas que eran sombra hasta ahí estaban anunciando. En otras palabras, si en la señal del agua en vino, Jesús está anunciando el nuevo pacto y estableciéndolo como algo mejor,
En el capítulo 2, verso 12, la purificación del templo está sustituyendo el templo físico por el verdadero templo que era él mismo. Note que al finalizar, los judíos se enojan y le dicen, ¿y usted por qué hace esto? ¿Cuál es la autoridad que tienes? ¿Qué señal haces para hacer esto? Y él dice, destruyan este templo y yo lo voy a reedificar en 3 días. Ellos dicen, ¿cómo lo vas a reedificar en 3 días si este templo tardaron 46 años para hacerlo? Pero dice el texto que él hablaba del templo de su cuerpo. Note, lo que él está diciendo es que el verdadero templo había llegado. Y no era la estructura, esa majestuosa estructura con muchas cosas maravillosas que para un judío era lo máximo. Note, hermano, quiero que usted tenga claro el contexto. Esto es una clase bíblica. Dentro de ese templo, este templo estaba diseñado para que la gente viniera a buscar, ojo con eso, la presencia de Dios. Porque si bien todavía la presencia de Dios se manifestaba era en un solo lugar, en el templo. En el templo era donde el hombre podía tener acceso a un intermediario que hablara o que intercediera por ellos ante Dios, o sea, los sacerdotes. El templo no había sido hecho para negociar. El templo no había sido diseñado para convertirse en una mercadería. Entonces, cuando Jesús llega, él se para en el templo y claramente dice, hasta hoy este templo será el centro de adoración, porque ahora, al echar fuera a todos los que estaban dentro del templo, yo estoy convirtiendo esto en una señal muy importante, y es que a partir de hoy será el verdadero templo, hablando de él mismo. Pero cuando resucita su glorioso templo, Cristo eterno, con su cuerpo, con todos aquellos redimidos por la gloriosa sangre del Cordero. La pregunta que tenemos que ir haciéndonos, nosotros ya entendiendo que lo que Jesús está haciendo en ese pasaje es sustituir el templo físico ese que se haya convertido en una cueva de ladrones, que era el centro de la adoración de Israel, que allí era el centro del poder político, religioso, porque también allí se reunía el Sanedrín cuando iban a tomar decisiones. De hecho, el Sanedrín se reunió en el templo para tomar la decisión de matar a Jesús. Por lo tanto, él está diciendo, a partir de hoy vengo a anunciar el verdadero templo. Yo quiero que vayamos siendo claros con esto, mis amados. Nosotros ahora, el cuerpo de Cristo, con Cristo a la cabeza, somos el verdadero templo. Esto es muy clave. Lo que tenemos que entender es, según la palabra, a la luz del nuevo pacto, es que Dios no está buscando que construyamos templos físicos. No está mal con hacerlo, pero a veces invertimos millones y millones de pesos en construir un edificio, un auditorio, pero no invertimos en edificar a Cristo en la gente, siendo que la gente, el cuerpo, es el verdadero templo. Por lo tanto, mis amados, se parece mucho este tiempo a la realidad que se vivía en este templo. Se parece bastante, porque a veces hoy día, no sé en otros lugares, pero hay una mercadería de la palabra de Dios en los auditorios que llaman templo. Se vende a Cristo, se vende el milagro, se vende todo. Y por eso es que en Juan 10 Jesús es muy claro. Mire, cuando usted lea el Evangelio de Juan, léalo todo desde la misma óptica, desde la óptica de que Cristo es el nuevo pacto, Cristo es el templo, Cristo es la vida, Cristo es la gracia, Cristo es la verdad. Y en Juan 10 dice que Él es el buen pastor y que Él saca las ovejas. Ojo con ese texto que dice en Juan 10. Él saca las ovejas. La pregunta que hay que hacer al texto, ¿de dónde las saca? Ah, no, del corral, pastor. No, está hablando de que Él las saca del templo ese estructural religioso para llevarlas con Él, que es el verdadero templo. Pero en el mismo Juan 10, capítulo 10, verso 10 dice, porque el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Ahí no está hablando del diablo como muchos lo pensamos. Él está asociando ese ladrón con ese sistema judío que se había apoderado en las personas en el templo y que le robaban en el templo. Inflaman los precios de las cosas que vendían para robarlos y para destruirlos, porque se aprovechaban de la fe de la gente para enriquecerse ellos. Note, esto es muy importante. Y él dice, y ese ladrón, y mucha gente por años nosotros pensamos que el diablo y reprendíamos al diablo, vino para matar. No, ahí es todos los que en el templo de Dios establecieron sus propios intereses. Y aquí quiero que hablemos un poco, esto es muy importante. Si usted y yo entendemos que somos el templo de Dios, tenemos que entender que el ser el templo de Dios no es para mis propios intereses, porque el ser el templo de Dios es para que Él sea
el que gobierne en ese templo. Note que la carta a los Corintios es muy clara. El apóstol Pablo habla, dice, 1 Corintios 3:16, dice, ustedes tienen que saber que son el templo de Dios, ¿verdad? Y luego en 1 Corintios 6 también dice claramente que no hay ninguna comunión entre el templo de Dios y los ídolos. Y no se está refiriendo a imágenes o a estatuas, no. Es a todo aquello que en el templo de Dios se haga y que se intente quitar el lugar de Cristo en su propio templo. Por lo tanto, esto es muy importante que lo entendamos. Y yo quiero trabajarlo de manera de preguntas, mis amados. ¿Habrá cosas que el Señor quiere sacar de nosotros que no hacen parte del templo? ¿Habrá cosas que el Señor quiere sacar de nosotros que no hacen parte del templo? Cuando usamos el templo de Dios, es el cuerpo de Cristo para nuestros propios intereses. Aún cuando nosotros nos metemos en ese asunto de que, wow, qué hermoso, cuando nos congregamos estuvo hermoso porque la alabanza me hizo sentir algo espectacular. Todo está girando en nuestros propios intereses y nada malo con que usted sienta algo cuando se alaba o se canta o se predica. Pero lo más claro es, si eso que sientes te hace a ti entender que tú eres el templo real de Dios o simplemente es una expresión sensorial de un momento religioso en un lugar que se ha establecido como templo donde se congrega la iglesia. Por lo tanto, quiero decirte esto, tú y yo, como hijos de Dios, hemos sido constituidos el templo de Dios como cuerpo de Cristo, con Cristo a la cabeza. ¿Qué cosas están en ese templo que no hacen parte del propósito por el cual fuimos constituidos templo? Porque Pablo lo dice claramente, la razón por la cual somos el templo de Dios es para que el Espíritu de Dios viva en el templo. Eso es claro. Jesús entonces saca del templo a todos estos negociantes, porque el templo de Dios no es para negociar. En otras palabras, tú no puedes compartir tu vida o la vida que Dios te dio como templo de Dios en la parte colectiva y en la parte personal. No lo puedes compartir con Cristo en tu vida, pero también con otras cosas que se convierten en ídolos para ti. ¿Qué comunión, dice Pablo, tienen el templo con los ídolos? ¿Qué comunión tiene el templo con los ídolos? Por lo tanto, mis amados, en el templo, entonces, en el templo fue que Jesús, en ese templo fue que Jesús tuvo las grandes polémicas con los judíos. Note que, bueno, varios textos acá que quiero que leamos en esta noche y después vamos a aterrizar con otras verdades fundamentales para la iglesia o el cuerpo de Cristo que es el templo de Dios. En el templo el Señor tuvo varias polémicas. Por ejemplo, Juan 7, 14 y 20. Voy a leer allí, si puede buscar en su Biblia. Juan 7, 14 y 20. Note lo que voy a leer acá. Capítulo 7 de Juan, verso 14. Miren lo que dice en Juan, capítulo 7, verso 14. Dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. ¿Vale? Y se maravillaban, ojo con esto, verso 15. Se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? O sea, se maravillaban, no era que se alegraban, era que lo menospreciaban. 16. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. 18. Dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. El 19, Jesús les pregunta, ¿no les dio Moisés la ley y ninguno de ustedes cumple la ley? Golpe bajo a los judíos. ¿Porque procuran matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? O sea, note que estaban acusando a Jesús de tener ¿qué? Demonios. Fue una de las primeras discusiones o choques que tuvo Jesús con los judíos en el templo. Capítulo 8 de Juan, verso 59. Capítulo 8 de Juan, verso 59. Otra polémica de Jesús con los judíos también. Voy a leerlo. Juan 8, 59. Note lo que dice en la Reina Valera. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando en medio de ellos se fue. Note, hay más versículos donde Jesús tuvo choques con ellos en el templo.
Porque siempre que ellos tenían sus ceremonias en el templo, Jesús en el templo hacía algo, decía algo y chocaba con la tradición de ellos. En otras palabras, lo que quiero que comprendan es que para ellos el templo era tradicionalmente el único lugar donde Dios se suponía que podía y debía hablar y donde ellos deberían adorar a Dios. Era el único lugar el templo. Pero aparece el verdadero templo, aparece el nuevo pacto, aparece la gracia, aparece la verdad Cristo mismo e irrumpe en ese templo físico tradicional y ritualista, y cada vez que él abre su boca, eso choca. Escúcheme, esto es muy claro. La palabra de Dios en Cristo va a chocar contra tus tradiciones. La palabra de Dios a través de Cristo, del Cristo que te habita, chocará con tus tradiciones. Quiero que veamos esto. Número uno, tú no puedes ser el templo de Dios y estar pegado a tradiciones. Tú no puedes ser el templo de Dios y estar pegado o deseando rituales y ceremonias, porque eso fue lo que Jesús quiso desprender. Este templo no va a ser el verdadero templo. De hecho, en ese templo se circunscribía toda la tradición religiosa. Note, segunda cosa importante, tú no eres el templo de Dios para vivir por una religión, sino por una revelación. Tú no eres el templo de Dios para vivir por una religión, sino por una revelación. Y es la revelación del Cristo resucitado por la obra del Espíritu en tu vida. Por eso es que el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 les habla a los de Galacia. Dice, miren mis amados, al Padre le plació revelar a Cristo en mí. Eso es muy importante. Es como lo primero que él establece para poder tener entonces un avance en el desarrollo del propósito de Dios. Si Cristo no es revelado en tu vida como el verdadero templo que tú y yo somos, y él como cabeza, el templo real, celestial, espiritual, la ciudad de Dios, todo esto, si eso no es revelado en nuestra misma realidad de vida, entonces viviremos siempre por la tradición, viviremos siempre como hombres y mujeres religiosos. Por eso es que muchos creyentes simplemente dicen, la verdad es que voy el domingo porque hace 3 domingos que no me congrego y siento que me hace falta algo. No tienen mentalidad de que ellos son el templo, sino que ellos van al templo. Escúcheme, en el nuevo pacto usted no va al templo, usted es el templo. Vamos como templo, como iglesia, a un auditorio que hemos escogido para congregarnos como templo. Tú eres el templo de Dios. Por lo tanto, amados, esta gente odiaba a Jesús porque Jesús siempre trataba de cambiarles el paradigma religioso. Yo quiero decirte algo muy importante en esta hora. Tú puedes estar lleno de paradigmas, puedes estar lleno de conceptos y puedes decir que eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, con la revelación de Cristo, con que el nuevo pacto está en tu vida, que el Espíritu te habita. Pero si no cambia eso que dices, no cambia tu percepción, no cambia la expresión, no cambia tu lenguaje, no cambia tu manera de vivir, no cambia tu comportamiento, tú sigues siendo un templo, pero no el templo de Dios. Ojo con esto. Podrá ser un templo. Note que Pablo dice, ¿hay acaso comunión entre el templo de Dios y los ídolos? O sea, que hay un templo que es de ídolos. Hay un templo que no es de Dios. Hay un templo que es simplemente una mercadería, pero tú no puedes ser un templo de mercadería. Note, nosotros tenemos que entender que como templo, primero la revelación de que soy el templo de Dios personal y luego ser un templo, la parte corporativa, el cuerpo de Cristo. Pero note, a veces nosotros tratamos de tener negocios acá adentro, en este templo. Negocios. Hay una parte de nuestra vida, nuestra alma, que todavía no ha sido gobernada. Y usted dice, no, yo soy una persona de Dios, pero todavía por ratico se me sale el viejo hombre. Ahora, ese no es el templo de Dios. Entonces, por raticos el viejo hombre como que se me sale, pastor, no, que se me saltó el apellido, cosas como esas, ¿no? Y como que todavía alimentamos esas expresiones que dicen que todavía, aunque somos templo de Dios, entonces todavía nosotros tenemos cosas de lo que no es templo. Por lo tanto, mis amados, el nuevo templo es Cristo y su cuerpo. Es el nuevo templo y usted hace parte de eso. Cuando Jesús saca de ese templo con el azote de cuerdas a los que habían convertido la casa, el templo, en ese entonces en una mercadería, él está mostrando cuál era el propósito, y el propósito era enseñarles el verdadero templo. El propósito era enseñarles que ahora su cuerpo sería el templo y que al resucitar
ese templo estaría compuesto por todos los redimidos, con Cristo a la cabeza, que sentaría en lugares celestiales, pero que establecería en la tierra para la manifestación gloriosa de ese gobierno llamado reino de Dios. Por lo tanto, Jesús no encontró en el templo lo que debía encontrar en el templo de la época. En el templo de la época debía encontrar en el templo gente buscando a Dios, que era una expresión que se usaba en el antiguo pacto. Gente buscando a Dios. Debía encontrar en el templo gente adorando a Dios. Debía encontrar en el templo gente queriendo aprender de Dios. Pero encontró lo contrario, encontró gente vendiendo cosas, negociando en el templo. Hermano, mire, a veces no se da cuenta usted que a veces convertimos el templo de Dios en un negocio, y no me refiero al auditorio, sino al templo de Dios. A veces usted dice, Señor, ojo con esto, Señor, si me sacas de esta prueba, de esta crisis, yo te prometo que voy a hacer esto y aquello. ¿No es eso un negocio? ¿No es eso una mercadería? Porque usted no debe, digamos, llevar a Dios a ese punto de negociar y decir, Señor, si usted me sana, si usted me ayuda con mi mujer o con mi marido o con mis hijos o con mi casa o con la economía, yo prometo servirle. Eso es ser mercadería. Ay, Señor, si me sacas de esta, prometo. No hagamos ese tipo de negocios, ¿vale? Porque eso, el templo de Dios no era para negocios, era para la realidad del encuentro del hombre con Dios. Ahora note, después de la resurrección de Cristo, el templo de Dios ya no es para buscar a Dios, es para disfrutar la realidad de la comunión que el hombre tiene con Dios. En otras palabras, usted y yo, que somos el templo de Dios, todos los hijos engendrados por Dios en Cristo, que son el templo de Dios, disfrutan de una realidad de vida, una comunión permanente, disfrutan de una herencia permanente, disfrutan de una vida fluida de Dios por el Espíritu en él. Por lo tanto, déjese de negociar con Dios, déjese de convertir la casa de Dios, que somos usted y yo como cuerpo, en una casa de ladrones o de mercadería. Por lo tanto, mis amados, esto tiene que ser claro. El verdadero templo de Dios hoy es el cuerpo de Cristo en la tierra, pero de ese templo tiene que brillar la luz de Dios. Esa revelación de ese templo la tuvieron algunos. Ezequiel tuvo una visión gloriosa del templo. Y Ezequiel 43 decía que el profeta debería explicarles a la casa de Israel este templo para que ellos tuvieran vergüenza de sus pecados. En otras palabras, ellos al conocer el diseño del templo sentirían tanta vergüenza. Note, si esta realidad, si este diseño divino, ahora en Cristo, en el nuevo pacto, es revelado a usted en su espíritu, es entendido por la obra del Espíritu, vamos a ser gente que somos transformadas por esa verdadera realidad. Por lo tanto, mis amados, Jesús, en vez de encontrar gente que buscaba a Dios, encontró gente comerciando, gente robando a las personas, gente estafando a otros, gente que estaban vendiendo cosas. Por lo tanto, escúcheme, esto es muy importante. El profeta Zacarías había anunciado algo muy interesante y quiero leer ese versículo para ustedes. Zacarías capítulo 14, verso 21. Zacarías 14, 21. Algo que dijo, perdón, que dijo este profeta Zacarías. Zacarías, busque allí Zacarías, capítulo 14, si pueden su Biblia. Uno de los profetas llamados profetas menores. Capítulo 14, verso 21. Dice, ojo, dice el versículo 21. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada al Señor de los ejércitos. Y todos los que sacrifican vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Ojo, la parte que quiero recalcar es esta. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa del Señor de los ejércitos. No habrá en aquel día más mercader. ¿De qué día está hablando? Del día de Cristo. Note, cuando Cristo en Juan aparece, Juan cuenta cómo aparece Jesús, el Cristo encarnado, está comenzando a manifestar el día de Dios. Y el día de Dios tiene que ver con la aparición de Cristo. Note, apareció ahí el Cristo encarnado, pero el día de Dios tiene su realidad consumada en la aparición del Hijo en nosotros. Pero lo más importante es cómo el profeta ve esto y dice, en aquel día no habrá más mercader en la casa del Señor. Esa mentalidad de mercader que tenemos nosotros, no está mal que usted sea mercader en su vida tradicional, en sus negocios naturalmente hablando, pero no mercadear lo de Dios ni la fe de Dios. Uno como ministro no puede mercadear a Dios. ¿Qué tal que yo le diga a usted, hermano?
usted quiere que ore por usted, entonces vale tanto la oración. Compre esta botella de agua y usted va a ser bendecido. Compre esta botella de aceite y usted va a ser bendecido. Deme tanto, yo voy y oro en su casa. Eso se llama mercadear desde un punto de vista. Otro punto de vista es negociar y mercadear con Dios dentro de nosotros. Señor, si tú me ayudas este año, de todo lo que me des voy a ser un fiel dador en la obra. Note, muchos tienen ese concepto, que es el concepto que Jacob tuvo cuando se dio cuenta, cuando tuvo un sueño allá en Génesis y vio que una escalera, bueno, y dijo, wow, y dijo, Señor, si tú vas conmigo, hizo un voto, si tú me guardas y me haces volver a la casa de mis padres, de todo lo que tú me des voy a apartar el diezmo. O sea, él estaba dando un ofrecimiento, pero condicionado, ¿verdad? Interesante, era un diezmo condicionado, pero Dios no quiere que tú des condicionadamente, no quiere que tú negocies con el Señor. Si tú guardas mi vida, si esta no me prospera, yo voy a hacer esto. No, hermano, tú eres el templo. Tú no te perteneces. Por eso es que Pablo dice, somos el templo de Dios, vuestro cuerpo es el templo de Dios y no somos nuestros, no tenemos gobierno sobre nosotros. Si tengo gobierno sobre esta vida, entonces sigo mercadeando en el templo. En otras palabras, lo que indica la palabra de Dios en Juan es que esto es de Dios y Él debe gobernar mi vida. Note, no debemos usar la palabra que Él tiene el control de mi vida. Y a veces oramos, Señor, toma el control de mi vida, ¿verdad? Él no te controla, Él te gobierna. Al ser tú su templo, Él establece su gobierno. Imagínense si lo controlara, fuéramos como unas marionetas movidas allí por Él. Él no te controla. Jamás se encuentra en la palabra que Dios dice que controló Dios a fulano. Él no controla tu vida, Él gobierna tu vida. Nosotros desde ese gobierno manejamos la realidad de vida que nos ha sido dada. Por lo tanto, es importante que sepamos, en este punto de vista claro que el evangelista Juan está enseñando, es que Cristo está sustituyendo el templo tradicional de piedras, de paredes, por el templo de piedras vivas. Y el templo de piedras vivas está compuesto por cada hijo de Dios. El apóstol Pedro dice que somos cada uno piedras vivas y somos edificados como casa espiritual. Somos como casa espiritual. En otras palabras, Cristo es la principal piedra de este templo y nosotros somos las piedras vivas. Quiero darte algunas cosas, algunos consejos importantes con respecto a lo que Juan nos enseña acá. Número uno, desde el entendimiento de la vida de Dios en ti, haz un barrido de la casa. Desde el entendimiento de la vida de Dios en ti, haz un barrido de la casa. ¿Cómo se hace eso, pastor? Mis amados, ya que sabemos que somos el templo de Dios. Entonces, desde el entendimiento que tenemos ahora del nuevo pacto, saber qué cosas no hacen parte del templo de Dios. ¿Se imagina usted nosotros decir que somos el templo de Dios, pero gritamos con unas palabras, wow? Teniendo en cuenta que del templo de Dios lo que sale es la realidad de lo que hay dentro del templo de Dios. Sin el templo de Dios, Cristo es el rey en ese templo, es el sacerdote sumo en ese templo, es la vida en ese templo. Lo que sale por la boca de los hijos es la manifestación de ese tipo de vida. Es la manifestación de la vida. Tú no puedes pretender orar a Dios con una boca y decirle, Señor, gloria a Dios, pero maldecir a los hermanos con la misma boca. Santiago lo dice. No puede por una boca con una salir bendición y maldición, o por una fuente salir agua dulce, agua salada. Si eres el templo, número uno, desde el entendimiento de la vida de Cristo, haz un barrido de la casa. Y en ese barrido, con el nuevo pacto, con la vida de Cristo como filtro, comienza a sacar todo lo que no hace parte del templo. Saca tus intereses personales del templo de Dios. Saca tus deseos carnales del templo de Dios. Barre con esa palabra del Espíritu, barre tus intenciones, que aunque puedan ser buenas, pero no son más que contrariedad al propósito de Dios. Barre la casa desde el entendimiento del Espíritu. Segundo, debes entender que el templo que somos nosotros tiene un propósito y es glorificar a Dios. Voy a leer ahí en Primera de Corintios 6, 19 y 20. Primera de Corintios 6, 19 y 20.
Vamos, busque ahí Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19 y 20. Note lo que dice el verso 19. O ignoráis, dice el 19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes. Está claro eso, ¿no? Está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes. Ustedes no son vuestros, dice, y no sois vuestros. 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. O sea, lo segundo que tienes que entender, después de hacer un barrido del entendimiento de Cristo, de las cosas que no pertenecen al templo de Dios, lo segundo es saber, ojo, saber que la realidad de este templo es para que Él sea glorificado. Ahora, aquí viene un punto muy importante. ¿Cómo una persona puede glorificar a Dios? ¿O cuándo es que Dios es glorificado en una persona? Porque estamos acostumbrados a decir, Señor, glorifícate, te glorifico. Vamos a glorificar a Dios con unas canciones. Vamos a glorificar a Dios con esta danza. No, mi hermano, el glorificar a Dios no está asociado con cosas externas, sino con la manifestación del Hijo. O sea que el Padre es glorificado cuando en nosotros se ve el fruto del Hijo. Por eso es que en Juan 15 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Eso usted puede decir a todo pulmón que yo estoy glorificando a Dios saltando, que el poderoso Israel. No se trata de eso. Usted puede cantar, no está mal. Usted puede gritar y saltar y danzar. El problema es que glorificar a Dios tiene que ver con que se manifieste el fruto de Dios a través de la vida. Por eso es que el templo tiene un propósito, es que Dios es glorificado. La pregunta es, ¿y cuándo es que Dios es glorificado? Cuando se manifiesta el fruto del Hijo en nosotros. Repito el versículo de Juan 15, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. No dice produzcas, llevéis. Porque las ramas no producen fruto, las ramas llevan el fruto. En otras palabras, es claro esto, el alma siempre quiere producir algo. Entendamos esto, el alma, la carne, naturaleza pecaminosa, siempre quiere producir, hacer algo. Por eso no hay ninguna diferencia, es decir, que yo estoy en la iglesia de Dios y yo hago allá, yo ayuno, yo oro, yo doy, yo hago todo, pero seguimos con un templo lleno de mercadería. Usted puede hacer lo que quiera, pero no necesariamente eso es glorificar a Dios. Glorificar a Dios es cuando Cristo manifiesta a través de nosotros el maravilloso fruto. Y Pablo dice, el olor de su conocimiento. Entonces, lo segundo que tenemos que entender, hermanos, con base en lo que hemos leído, y según 1 Corintios 6, 19 y 20, es que somos el templo para glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Estamos con ese templo. ¿Y cuándo es que Dios se glorifica con ese templo? Cuando en ese templo solo Él es el sumo sacerdote, solo Él es el rey gobernante, solo Él es el Señor. ¿Estamos claros? ¿Qué otra cosa te gobierna? ¿Qué otra cosa te gobierna? Por eso es claro que entendamos eso. Si usted y yo somos el templo de Dios, no tendremos dominio sobre aquello que le damos permiso de gobernar. No tendremos dominio sobre aquello que le damos permiso de gobernar en nuestra vida. Por eso es que usted puede decir 1.000.000 de veces que oren por usted, que le impongan las manos, que le den palabra profética, que le hablen lengua, que le echen agua bendita, lo que sea. Pero si usted le dio poder y dominio a algo que lo gobierne hasta que usted no sepa por el entendimiento del Espíritu qué es o cuál es el propósito del templo y saque lo que no es del templo de Dios, entonces usted no podrá, escúcheme, glorificar a Dios. Por lo tanto, eso es claro y es muy importante. Y quiero darle un tercer aspecto o un tercer punto para ir aterrizando esta pequeña clase en esta noche. Si usted ha entendido que somos el templo de Dios, como lo dijo Pablo, y que el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces lo tercero que tienes que saber es, tú no te perteneces. Tú no te perteneces a ti. Pablo dice, no sois vuestros. Entonces, como yo no me pertenezco, eso indica que hay una
mi pertenencia es que le pertenezco al Señor. Por eso es que Juan lo dice en el capítulo 1, verso más o menos 6 en adelante, dice que había un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Juan tenía claro, el escritor, que Juan el Bautista era un hombre enviado de Dios, o sea, una procedencia clara. Y por ende su pertenencia también era de Dios, enviado de Dios. Eso es claro. Este tercer punto es importante. Si ahora usted ha sabido que usted y yo somos el templo corporativo de Cristo, entonces usted y yo no nos pertenecemos. Nuestra procedencia y nuestra pertenencia es de Dios. Entonces, si usted le pertenece a Dios, ya como hijo de Dios entendido en esta realidad de vida, usted debería omitir esas palabras de su vida. Por ejemplo, es que yo hago con mi vida lo que yo quiera. ¿Ha escuchado esa frase en alguno de sus amigos? O de repente usted mismo le ha dicho, hago con mi vida lo que yo quiera. Amado, usted tiene una pertenencia y usted le pertenece al Señor. Por lo tanto, desde esta realidad de la procedencia y de la pertenencia, se aclara entonces la misión o la función. Note que cuando Juan escribe, dice que Juan el Bautista era un hombre de Dios, o sea, tenía procedencia divina, venía de Dios, pertenecía a Dios. Dice el tercer aspecto, vino para dar testimonio de la luz. No era él la luz. O sea, cuando alguien tiene clara su procedencia, tiene clara su pertenencia, que como templo de Dios tenemos claro el propósito del templo de Dios, vamos a saber para qué estamos establecidos. Y cuando yo sé que no me pertenezco, que no soy mío, que no me gobierno, que Él es el que me gobierna, entonces escúcheme esto, tendremos claridad en el propósito. Y en el propósito de Dios aprenderemos que cada día Cristo va incrementándose en nosotros y nosotros vamos muriendo. Hermano, mire, tiene que haber un menguar de nosotros y un crecer del Hijo en nosotros. Y esto va a llevarnos a vivir nuestra vida de manera diferente. Mire, ¿por qué tantos problemas familiares? ¿Por qué tantos problemas emocionales? ¿Por qué tantas luchas en nosotros, en nuestra vida constantemente? Porque no tenemos clara nuestra procedencia. No tienes claro para qué es que eres el templo. No eres el templo, tú no eres tu templo, eres el templo de Dios. Al tener claro esto tiene que ser algo muy, muy importante que va a llevarnos más allá de una simple tradición o de simples palabras emocionales que surgen de nosotros. Por lo tanto, amados, te hago una pregunta. ¿Estás completamente claro que eres el templo en el cual el Padre puso su habitación por medio de la vida del Hijo que te impartió a ti? ¿Estás seguro de eso? ¿Lo tienes entendido? Entonces ahora, desde esa realidad de vida, entendida por lo que el Padre en Cristo te dio, comienza a filtrar. Desde el filtro dado que es Cristo mismo, el nuevo pacto, su gracia, su verdad, ese filtro te va a mostrar qué cosas no hacen parte del templo. Muchos que no comprenden todavía estas cosas dicen, no, mucho cuidado con que no comas en el templo, no hagas cosas en el templo físico. No se trata del templo físico. Obvio es un lugar de respeto porque ahí nos reunimos en el auditorio, pero el lugar que se debe respetar es el templo del Dios viviente, su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, amados, que estos consejos sean vitales y que entendamos que usted a partir de hoy, cuando usted lea el Evangelio de Juan, por ejemplo, que lo estamos estudiando los miércoles, no lo lea así como leer la revista del domingo. Sepa que todo lo que Jesús hace ahí está anunciando algo. Yo les anticipé la semana antepasada, ¿verdad? Capítulo 2, verso 1 al 11. En las bodas de Caná, Jesús está sustituyendo el antiguo pacto por el nuevo pacto. Ya lo anunció en el capítulo 1, verso 17. La gracia y la verdad vinieron por Cristo, pero la ley por Moisés. O sea, estaba diciendo, listo, a partir de hoy se manifiesta la gracia y la verdad. Pero esa gracia y esa verdad no podía seguir operando si no se derribaba el templo físico, estructural, religioso que tenía el pueblo, que era el centro de oración. Tenía que ser derribado para que entonces pudiese tener aparición el verdadero templo. Miren, no aparecerá el verdadero templo de Cristo en la tierra si no derribamos las estructuras religiosas, humanistas, hedonistas y narcisistas que hemos creado del Evangelio.
Hemos creado el evangelio una estructura hedonista, narcisista, individualista, un Dios que tiene que estar solamente para hacerme los milagros a mí, para complacerme a mí. Hay que acabar con esas cosas. Estamos, amados, acabar con esas cosas. Hoy Dios opera y funciona de manera corporativa. Ahora, pero para que la revelación del cuerpo sea una realidad, tiene que ser una revelación personal. O sea, esa realidad de vida en mí que me va transformando día a día, que aunque el hombre exterior se vaya deteriorando, el hombre interior cada día se va renovando por el espíritu claro del Cristo eterno, a manera que vamos conociendo esa realidad de vida. Por lo tanto, amados, Jesús tenía un lenguaje muy claro en el Evangelio de Juan. Hablaba mucho de ovejas, sacó las ovejas del templo. Esas ovejas allí tienen un punto muy importante, está representando a las personas. Las sacó del templo, porque en el templo tradicional estaban siendo vistas como ovejas. Luego él dice, esas ovejas yo las saco, van conmigo, me conocen, escuchan mi voz. Pero tenga en cuenta que el punto clave es que él no nos llama ovejas. Él hace una comparación, una metáfora, ovejas. Pero en Juan 1:12 dice que nos llamó hijos. O sea, los hijos son aquellos que han entendido que no funcionan por el templo físico, funcionan porque son el templo. Los hijos de Dios son aquellos que han entendido que la presencia de Dios no se va el domingo a buscar al auditorio o al templo, sino que la presencia de Dios vive en el verdadero templo. Los hijos son aquellos que han entendido que ellos no son hijos porque hicieron cosas, son hijos porque son engendrados por el Padre en el Hijo. Los hijos son aquellos que saben, escúcheme bien, que ya no viven como tinajas para rituales, sino que son unas vasijas, instrumentos en la cual el Padre ha depositado el vino nuevo, que es Cristo mismo. Entonces, si eres el templo de Dios, que vivas de acuerdo al propósito por el cual el templo fue diseñado por Dios. O sea, el cuerpo de Cristo. Si eres el templo de Dios, entonces te manifestarás como templo de Dios, no como templo de los demonios ni de los ídolos, sino como templo de Dios. Por lo tanto, mis amados, es solo a grosso modo, por encimita, una pequeña charla acerca del capítulo 2, donde Jesús echa fuera a todos los del templo. Solo quería decirles por qué los echó fuera. ¿Por qué tuvo un azote de cuerdas? Porque estaba diciéndoles, este no es la manera en que el templo debe ser. Y termino con esto. Cuando les dice a ellos o le preguntan, ¿y por qué lo haces? ¿Cuál es tu problema con nosotros? Muéstranos señal. Él dice, derriben el templo y en 3 días lo voy a reconstruir. Oh, ¿cómo así que lo derribamos? Y que en 3 días estás loco. Pero Juan dice, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y efectivamente, derribaron el templo, su cuerpo. Pero en 3 días resucitó el verdadero templo. Cristo, con todos los redimidos, de los cuales usted y yo hacemos parte. No seremos el templo de Dios, somos el templo de Dios. No seremos el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. No seremos la esposa de Cristo, somos la esposa de Cristo. No seremos la rama de la vid, somos las ramas pegadas al árbol. Somos uno con Él. Y una de las cosas que en este templo glorioso ocurren es que nosotros ya, al hacernos uno con Él, al amalgamarnos de espíritu a espíritu, nuestra esencia es Cristo. Tu diseño divino es Cristo en ti. Opera por ese diseño. Si algo tiene el templo de Dios es que opera y funciona por el diseño. El templo de Dios no funciona fuera del diseño. Opera por el diseño divino que está en ti, que es Cristo. Ese diseño divino te va a llevar a funcionar de acuerdo a, por lo tanto, si eres el templo de Dios, con base en un diseño divino, tendrás todas las características del fundamento de ese templo. El fundamento es Cristo. Note que ese fundamento es Cristo. Tiene una realidad de vida en nosotros y nos lleva a ser edificados con los materiales del mismo fundamento. Muchos creen ser templos, pero están edificados con madera, heno, hojarasca. Repito, muchos creen, soy el templo de Dios, pero sobreedificaron su vida con madera, heno, hojarasca. Cuando llega la dificultad, el fuego, la madera, el heno y la hojarasca se quema, pero permanecen lo que es materiales del mismo carácter del templo
o del fundamento, que es Cristo. Por lo tanto, mis amados, espero que haya sido claro esta temática de hoy y seguiremos en las próximas clases con el Evangelio de Juan. En ese capítulo 2, luego el 3, viendo espiritualmente lo que Jesús quería que viéramos de manera espiritual. Cuando lean los evangelios y pienses, ves la puerta de las ovejas, una puerta, ¿no? Piensa en Cristo, porque todo lo que Él habló, todo lo que Él expresó e hizo, lo hizo para mostrarnos una realidad espiritual basado en una realidad física o humana. Entonces, mis amados, saludamos una vez más a los amados que están conectados y que si tú eres el templo, no olvides que el propósito de ese templo es que Dios sea glorificado. Y quiero recordar para que se le quede, Dios no es glorificado cuando tú obras según tus ideas. Es glorificado cuando se ve el fruto del Hijo en nosotros. Ojalá que tome nota de esto. Dios es glorificado en su templo cuando se ve el fruto de su Hijo en el templo. ¡Wow! Maravilloso. Entonces, mis amados, que cada día nuestra oración sea, Señor, que se vea el fruto tuyo a través de mí y no la obra de mi naturaleza. Si es una obra tuya, no será fruto, es una obra. Pero si es una expresión de la vida del Hijo, será el fruto del Espíritu. Repito, si es una obra tuya, ay, gloria a Dios, cuando yo, hermanos, traje la ofrenda, Dios abrió el cielo. Bueno, Dios puede hacer lo que quiera con lo que tú ofrendas, pero entonces ya será tu obra. Pero que tú ofrendes como una expresión de la obra gloriosa de Cristo en tu vida es otra cosa. Entonces yo ofrendo porque Él es mi vida, porque Él es mi sacerdote sumo, porque Él es mi realidad, porque Él es mi sumo sacerdote, mi Señor, mi dueño. Entonces todo lo que la persona hace es una obra que sale de la esencia del diseño divino que le habita. ¿Estamos claros con eso? Por lo tanto, repito, hay un punto que dije que quiero que sea claro. Desde el entendimiento del Cristo que te habita, comienza a barrer y a sacar todo lo que no es del templo de Cristo. ¿Listo, mis amados? Que el Señor nos ayude realmente a seguir sobreedificando la casa de Dios desde ese fundamento que es Cristo y con los materiales correctos. Pablo dice ahí plata, dice Pablo, piedras preciosas y oro, que hacen parte del carácter del fundamento. Bien, me alegra mucho verlos aquí conectados. Voy a saludar a algunos otra vez, ya los saludamos hace un ratito. Hermano Luis Sánchez, saludos. Ofelia González, saludos. Ruby Ramírez, mi hermana, también saludos. Ana Julia, a los que saludé al comienzo. Iván Vargas, saludos. Liliana, saludos. Marta Benavides, saludos. Patricia Calderón, José Antonio Riveros, doctor Riveros, saludos. Jenny Pérez, saludos también. Lucía Quintero, saludos Lucía. Carol Vázquez y otros más que están conectados. Algunos no conozco. También creo que el pastor José Antonio también está conectado. Saludos. Que a partir de hoy vayamos pensando si el templo de Dios está convertido en una cueva de ladrones o si está el templo cumpliendo el propósito que es que Dios se ha glorificado a través de ese templo. Oremos, amados. Señor, gracias por permitirnos compartir un poco de esta palabra. Señor, sabemos que el Cristo encarnado expulsó a todos los que estaban en el templo haciendo negocios y les dijo, a partir de hoy, yo soy el verdadero templo. Señor, tú quieres mostrarnos cómo en el anuncio del nuevo pacto, en la llegada del nuevo pacto, cambiaste todas las cosas externas por realidades internas. De modo que lo que se manifestara en el hombre de manera externa sería fruto de la esencia interna, que es Cristo en cada uno de nosotros. Señor, que si Cristo nos habita, podamos que al hablar salgan palabras que edifiquen a otros, que no golpeemos a las personas, que no maltratemos al otro con las palabras, Señor, que no odiemos a nadie, porque eso no es la expresión de la vida del Hijo. Que la vida del Hijo, Señor, sea una maravillosa expresión de luz en esta tierra,
para que la tierra pueda ver la luz, para que en la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos conectados. Señor, oro para que tu gracia siga sobreabundando. Señor, por la sanidad que en la cruz fue establecida en nuestro espíritu, que también se manifieste la sanidad en nuestro cuerpo físico, Señor. Sanidad física, toda dolencia, Señor, también toda herida emocional pueda ser sanada por el entendimiento de Cristo dentro de nosotros, Señor. Padre, que podamos saber claramente que la mejor manera de glorificar a Dios es cuando el fruto del Hijo aparece en nosotros. Muchas gracias te damos, Señor, por esta bendición de poder compartir con los hermanos esta clase. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, amados, entonces, saludos a cada uno. Adelante. Recuerden, como familia, tengan la expresión de ese templo glorioso que somos, el templo de Cristo. Aunque no podamos congregarnos en el templo físico, pero todos estamos congregados en él, como el templo espiritual. Pablo dice, seamos edificados como casa espiritual. Bien, amados, bendecidos y sigamos siendo felices. El pastor les dice, chao, gracia y paz.